Bueno chicos, buenos días con todos. ¿Qué tal? Vamos a comenzar el día de hoy con nuestras clases de Historia del Perú. Espero que estén pues conectados y informarles, ¿no? De que se va a considerar bastante, ¿no? Lo que es pues se va a considerar bastante lo que es la participación en las reuniones de Zoom, ¿verdad? Las reuniones de Zoom van a servir como pues asistencia. Así que deben estar ahí atentos, ¿verdad? Bueno, bueno, como ya está un gran número conectado, yo creo que ya vamos a empezar. Bueno, jóvenes, entonces vamos a hacer unas aclaraciones, ¿verdad? Para comenzar. Primero, ya pasaron los exámenes, ¿verdad? Y ahora estamos empezando una nueva unidad. Entonces voy a pedir un poco, ¿no? Que renueven sus ganas, sus intenciones, ¿verdad? Con los cursos en general, ¿verdad? Y les digo de que si es que de repente no se dieron bien en los exámenes, lo que les puede subir bastante su nota es esto, su participación en las reuniones de Zoom. Las tareas, obviamente que siempre dejamos de libro, ¿verdad? Y los que no tienen libro ya saben que les dejo sus trabajos también. Y también ahora voy a considerar bastante lo que es la participación, ¿no? Siempre lo consideré, pero ahora pues voy a ser más enfático porque en la reunión de Zoom ustedes tienen la opción de activar el micrófono. Entonces, al terminar la clase, ¿no? Cuando yo diga, bueno chicos, ya se acabó la clase, pues ustedes tienen la chance de hacerme alguna pregunta de alguna cuestión que haya dicho y que no se haya entendido bien. Entonces, a los que tengan esa participación, ¿verdad? Yo lo voy a considerar, pues, como nota. Eh, Tiene que ser breve la participación, ¿de acuerdo? Porque el tiempo en Zoom, a veces la reunión se corta de golpe y no puede responder su duda. Hágame la pregunta puntual y yo se los voy a responder. Ya, entonces eso, pues, ¿no? Voy a considerar su participación en Zoom, su asistencia en Zoom, sus trabajos de libro o las preguntas que yo les dejo. Y al final voy a hacerles, pues, voy a pedirles de que participen, haciendo cualquier pregunta, ¿no? Yo voy a decir, bueno, chicos, ya se terminó la clase, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ahí activan su micrófono y me dicen, no, profesor, buenos días, yo quiero participar con otra pregunta. Y ya, perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a comenzar, chicos. Entonces, les espero de ustedes, pues, mucho, ¿verdad? Eh, Así como fue, pues, en la primera semana que yo les decía, ¿no? Que tengan mucho valor, mucha consistencia, ¿verdad? Mucha seguridad para afrontar esta situación. También ahora estamos empezando una nueva unidad. Espero pues también que se renueven sus ganas, ¿verdad? De aprender, ¿verdad? Ya lo dicen pues todos los economistas, todas las personas que están opinando en la televisión, en los medios, en las publicaciones, ¿verdad? La gente especializada dice que en esta crisis pues lo que más se debe priorizar es pues la alimentación, la salud y tu educación, ¿verdad? No dejes de la mano, no dejes pues pasar lo que es la educación, es algo pues vital, lo más importante junto con la salud y con la alimentación, ¿verdad? Entonces este año vas a afrontar vas a cargar con un gran reto que es tú mismo, cómo vas a afrontar tu educación, ¿verdad? Ustedes ya no son niños, ustedes son chicos que están empezando ya en la adolescencia, ya están en la adolescencia, entonces tienen que ya empezar a, a- a darse cuenta o a tener conciencia de que están hechos. Entonces, en ese sentido, su educación es muy importante. Va a depender bastante de usted, de sus ganas de aprender. Yo voy a estar ahí siempre para escucharlos, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan, yo les voy a responder. Como ustedes saben, al final de la clase yo esto lo grabo y lo subo pues al YouTube y va a estar también en la plataforma. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Comienza a ver las preguntas al final, ¿no? Cualquier duda, al final me la hacen llegar por el micrófono, ¿verdad? De la reunión. Entonces, vamos a continuar. Habíamos dejado todo, nuestras clases,
En la clase anterior, mejor dicho, nos habíamos quedado en que los españoles ya estaban aquí, ¿verdad? En América. Y habían pues tres tipos que habían hecho una empresa, ¿verdad? La empresa de Levante, la empresa perulera, ¿verdad? O el Pacto de Panamá, que se habían formado ¿para qué? Para conquistar las tierras del lejano Perú. ¿Qué cosa era este Perú? Era una región que estaba al sur de Tumbes, ¿verdad? Que según los españoles, no eran unas tierras muy lejanas, donde podía haber un imperio poderoso como en México. ¿De acuerdo? Unos años antes, una delegación de españoles encabezados por Hernán Cortés habían pues descubierto este poderoso imperio mexicano, el imperio azteca, y habían pues invadido su imperio y lo habían pues conquistado, ¿verdad? Entonces muchos españoles llegaron a América con esas ansias, ¿no? De hacerse ricos, de conquistar. Esas eran pues las épocas. Eran épocas muy violentas, ¿no? Afortunadamente el día de hoy, después de todo lo que hemos pasado también, ¿no? Como humanidad, un poco hemos aprendido a no ser tan violentos, ¿verdad? Contextualizando nuestra época, ¿no? Si nos ponemos a comparar en las épocas, hoy en día, pues, salvo esta crisis, ¿no? Que nos ha tocado el día de hoy, generalmente este ciclo vivíamos pues en una paz relativa, ¿no? Nunca había habido tanta época de paz en el mundo, ¿no? Aunque todavía había invasiones, había conflictos, pero en comparación, imagínense, con las épocas anteriores, pues esta época era como un lecho de rosas, ¿verdad? No había tantas guerras. Cuando hablamos del siglo XV, del siglo XVI, ¿no? Años 1500, 1600, el mundo era muy violento. Todo el mundo estaba en constante conflicto, ¿verdad? Los jóvenes se alistaban a la guerra, ¿no? El pan de cada día era la guerra. Existía una gran, pues, ignorancia en lo que es, pues, las ciencias, ¿no? Había mucho fundamentalismo religioso, ¿verdad? Los musulmanes se mataban con los judíos y los judíos se mataban con los cristianos y los cristianos se mataban con los budistas, ¿no? Con los musulmanes. Y cuando descubrieron estos nuevos imperios en América, también, ¿no? Eran prácticamente fundamentalistas religiosos, ¿no? Ellos eran como los kamikazes, ¿no? Se mataban por su religión, ¿verdad? Se podían tirar de un precipicio con su Biblia en la mano, ¿verdad? Porque ese era el pensamiento de esa época. Entonces nos vamos a topar con mucha violencia, con mucha segregación, con mucho fundamentalismo. Ese es el mundo del siglo pues 15 y 16. ¿No? Lamentablemente fue así. Cuando llegaron los españoles a México, se encontraron con un imperio muy poderoso. Muchos españoles le quisieron seguir, ¿no? Ese camino, ¿no? Para encontrar, pues, riquezas, ¿verdad? Y al hacer expediciones al sur, se dieron cuenta, como lo hemos dicho en clases pasadas, que había un imperio poderoso en el sur también, ¿verdad? Y desconocido para los españoles. Se forma Pizarro con Almagro y con Hernán de Luque y forman su empresa, ¿verdad? ¿Para qué? Para invadir las tierras del Perú, la que luego se va a llamar, ¿no? Le van a llamar los españoles las tierras del Perú, ¿verdad? Los españoles son los que llaman Perú a ese terreno, ¿verdad? A esa región. Pero ustedes saben, nosotros sabemos, que nuestro territorio era conocido por nosotros y era oficialmente el Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Y los españoles pues desconocieron eso y las cartas que llegaban hasta Europa y los mapas que llegaban y los documentos españoles no escribían vamos a invadir las tierras del Tahuantinsuyo. Y ellos decían vamos a descubrir e invadir las tierras del Perú, porque eso era lo que a ellos había llegado. Los españoles conocían esa tierra como el Perú. Todavía no habían descubierto nada del Tahuantinsuyo, ¿no? Mucho menos que se llamaba así, ni que era una confederación de estados, nada. Solamente creían y habían escuchado por leyendas, por palabras de algunos, de que ahí había un reino, como le llamaban ellos, llamado Pirú, y que todo era de oro. Entonces, con esos chismes, ¿no? Se formaron empresas para ir a conquistar. ¿Y por qué fueron tan, y por qué estos españoles fueron tan, sin tantos, formalismos, se fueron a por todo, prácticamente apostaron por eso?
Porque como habían visto que prácticamente Cortés había sacado la lotería y había encontrado este imperio rico en México, cualquier asomo de riqueza, los españoles iban tras eso. Creían que América era un continente lleno de imperios, lleno de reinos, así como México. Recordemos que recién se estaba explorando este continente para los europeos, ¿no? Los americanos conocemos bien nuestro territorio, ¿no? Habíamos estado viviendo aquí por siglos, pero para los europeos, para los españoles, era un territorio nuevo, ¿verdad? Por eso le pusieron a este continente Nuevo Mundo. En los documentos que vamos a encontrar en esta época, todavía no se le va a llamar América, sino se le va a conocer como el Nuevo Mundo. Entonces, ahí nos quedamos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, Pizarro era el que comandaba esta expedición a las tierras del Perú, del lejano Perú. Entonces, Pizarro con sus huestes, con su gente, hizo 3 viajes, ¿no? El viaje de exploración, de descubrimiento y de conquista. Primero, el viaje de exploración fue un fracaso, un rotundo fracaso. Solamente llegaron hasta Tumbes, ¿no? Como le hemos dicho, ¿no? Fundaron la ciudad de San Miguel de Tangarará, que ahora es la ciudad de Piura, ¿verdad? Y nada más que eso, solamente se contactó con algunas comunidades locales, y ahí fue importante qué cosa, las alianzas. Una alianza es una unión, un trato, ¿verdad? Con los pueblos que estaban pues confederados al Tahuantinsuyo, que estaban unidos a Tahuantinsuyo, ¿no? Que los incas los habían pues conquistado, ¿verdad? Como le hemos dicho, en el siglo XV y XVI en todo el mundo eran épocas violentas, ¿verdad? O te conquistaban o tú eras conquistado. Así era el mundo, ¿verdad? Un mundo salvaje, prácticamente. Entonces, estos pueblos en el norte del Perú, ¿no? Que ahora es Tumbes, como los Tayanes, los Cañaris, estas etnias, estas pequeñas comunidades, estaban sometidos por los incas del Cusco, ¿no? Que pertenecían al Tahuantinsuyo, ¿cierto? Cuando llegan ahí los españoles a, a Tumbes, ¿verdad? Al norte del Perú, cuando llegan ahí, se encuentran con esta gente. Aquí están los españoles, ¿verdad? Con sus cascos, todos sucios, ¿verdad? A veces se les dibuja en los libros a los españoles como que llegan todos limpios, con su traje brillante. Venían días y meses en un barco, estaban sucios, soleados, bronceados, con la misma ropa de hace un mes, ¿verdad? Sin comer, ¿verdad? Eran gente como... Tú lo veías a estos españoles y parecían harapientos, gente que está perdida en la calle como un náufrago, ¿verdad? Barbones. Era gente muy extraña para la época, para los, para los indígenas. Entonces, los indígenas los encontraron así y ahí surgieron las alianzas con los tayanes y con los cañaris. ¿Qué cosas eran tayanes y cañaris? Eran etnias, ¿no? Lo que son como regiones o naciones que estaban sometidos, conquistados por los incas, ¿de acuerdo? Pertenecían al Tahuantinsuyo. Entonces los españoles cuando llegan a estas zonas empiezan a comunicarse con estas personas y descubren que hay un reino, ¿verdad? En el Cusco, ¿no? Que están dentro de un imperio muy poderoso. Entonces el primer viaje es un fracaso. No encuentran nada, no descubren ninguna riqueza y se regresan rápidamente a Panamá. Panamá era como el centro de operaciones de los españoles, como le hemos dicho. El segundo viaje ya fue un poco más favorable porque ya tienen la certeza de que se encuentran en un imperio y que es un imperio rico. Pero antes, cuando estaban por unas islas acá en Sudamérica, cerca de las costas de Colombia, eh, Pizarro con su gente llegan a un punto crucial. ¿Por qué? Acá en este segundo viaje, en el de descubrimiento, se da el incidente de los 13 del gallo o los 13 de la fama. ¿Qué fue esto? Miren, Pizarro iba con toda su gente, ¿verdad? En barco, ¿verdad? Navegando por esas tierras lejanas. Como ya te he dicho, esta gente iba muchas veces sin comer bien,
con lo que tenía en la mano, ¿verdad? Buscando riqueza. Pero para la época, irse de un lugar a otro y solamente lo podían hacer, bueno, a grandes distancias, lo pueden hacer con barcos. Y tú sabes que un viaje en barco de meses es muy frustrante, porque tienes que estar días, a veces sin comer, solamente viendo cielo y mar, y sin saber a lo que vas. Entonces, cuando llegan a esta isla, la isla del Gallo, hacen algo pues que va a ser crucial. Muchos de los marineros, mucha de la gente que iba con Pizarro se molesta, se enoja, quiere hacer motín, ¿verdad? Quiere irse, quiere regresar o quiere pues simplemente vengarse o quiere, está cansada, está frustrada. Se molesta con Pizarro. Y le dicen, oye, ¿sabes qué, Pizarro? Estamos acá meses, estamos días sin comer y no tenemos nada. No hemos visto hasta ahora ni siquiera una barra de oro, no hemos visto pues ningún pueblo rico como los mexicanos, nada. Acá no hay nada, así que una gran parte de nosotros se quiere regresar. O si no, que nos den más comida, que nos pagues mejor. Entonces Pizarro como tiene un carácter muy, muy fuerte, y como le hemos dicho, la época era muy violenta, era una época de que o pegas o yo te pego, ¿verdad? Era así, era como la ley de la selva. Así funcionaba la humanidad, pues, en esta época. Pizarro se molestó y dijo, ¿saben qué? O sea, ustedes no quieren ir más allá. Pizarro se enojó, agarró su espada, ¿no? Y puso una línea en el piso. Algunos dicen que fue como una cuerda, ¿no? La cuestión es que hizo una separación y dijo, Pizarro, de esta línea para acá van a ir los valientes, los que quieren hacerse ricos. De esa línea para allá están los cobardes. Ustedes son libres de regresarse a su casa y vuelvan a su lugar de origen, a España, y siguen siendo unos pobres diablos que siempre fueron, ¿no? Así les dijo a los que se querían volver. Entonces, de los 200 que eran, ¿no? Solo se quedaron 13. La gran mayoría se regresó, creyendo que en esas zonas donde estaban pues no había nada, porque realmente era todo selva, era una zona inhóspita, con escasas poblaciones, ¿no? Y la gente no vestía de oro como le dijeron en Panamá. Entonces, la mayoría se regresó a España. Lo dejaron y se fueron, ¿no? Ya no hicieron motín, ni saqueo, ni robos, simplemente se fueron, ¿no? Estas personas eran pues gente sin oficio ni ningún beneficio, ¿no? Porque eran personas que venían de España a buscar eso, fortuna. Como le hemos dicho, en esa época el mundo era un periodo muy violento, donde también había mucha desigualdad, mucha pobreza, ¿verdad? Era común ver en la calle gente que no tenía ni para comer, pero a veces tenía una buena ropa, ¿verdad? O veas en la calle mendigos pidiendo pues pan, comida, ¿verdad? De eso habla esa obra que ustedes de repente la han estudiado en el siglo de oro español, ¿no? Que es el Estadio de Tormes, ¿no? Supuestamente habla de la pobreza, de la orfandad, ¿no? Que la gente no tiene que comer, pero tiene con qué vestirse, ¿no? Así era el mundo de la época. Había mucha pobreza en Europa. Entonces la gente, cuando descubrió de que había nuevas tierras para explorar, la gente se dejó todo lo que tenía y fue a buscar ahí riqueza, ¿verdad? Entonces solamente se quedaron 13 de las personas con las que había llegado, pues, Pizarro. Aún así, él quiso llegar a descubrir este nuevo terreno. Entonces, el tercer viaje fue ya de la conquista, porque en el segundo viaje, al conocer, al tener alianzas con la gente y al consolidar la gente que le es fiel a Pizarro, ya estaba un poco más seguros de lo que iban a conquistar. ¿De acuerdo? Esto es importante porque tú me dirás, profesor, o sea que solamente tres españoles derrotaron a un imperio de 11 millones de personas, de 8 millones o de hasta 11 como decían algunos. No, estos tres españoles, con sus cañones y con sus espadas, no conquistaron a todo el Tahuantinsuyo, sino que muchas personas, muchas etnias, ¿no? Muchas naciones que estaban sometidas por los incas, los apoyaron. Entonces, en su marcha desde el norte hasta Cajamarca, donde estaba el Inca, no solamente fue 13, o mejor dicho, fueron 13, fueron volvieron a ser más de 100 personas. No se sumaron, pues,
españoles, sino eran la misma gente local. Fue y apoyaron a Pizarro y a su gente. Eh, ¿Quiénes eran estas etnias? Los cañaris, los tayanes y los chachapoyas, sobre todo. Los tres etnias que se juntaron, que se aliaron con los españoles. Y tú te preguntarás, profesor, ¿cómo es posible de que estas personas, los tayanes, los cañaris, se unan a Pizarro? ¿Cómo va a estar en contra de su patria, de su nación? Te explico. En esa época, los tayanes se consideraban un país, los cañaris se consideraban otro país, los chachapoyas otro país, los huancas otro país. Los incas no pasaban de 300.000 personas. Los incas solamente estaban en el Cusco. Esa nación de los incas gobernaron a muchas otras naciones de los Andes. Por eso que se le llama el imperio de los incas. Pero la palabra imperio, aquí vamos a ser un poco más enfáticos. La palabra imperio no era conocida por los incas. El inca Huayna Cápac en el año 1400 no se sentaba y decía yo soy el líder de este imperio, porque ellos no conocían la palabra imperio. Es un término europeo. Cuando los europeos llegaron acá y vieron cómo funciona esto, dijeron, ese es un imperio. Pero los incas, antes de los españoles, no llamaban a su estado imperio, porque eso es un término europeo. Entonces, ¿qué cosa era? Si no era un imperio, ¿qué cosa era el Tahuantinsuyo? Según María Rostorowski, que es una pues investigadora muy importante y que es una de las teorías que más se tiene que más se acerca a la verdad, el Tahuantinsuyo fue como una confederación de pueblos. El Tahuantinsuyo fue un intento de unir a todas las naciones andinas. Porque como te repito, en esa época los tayanes, los chachapoyas, los huancas, los chancas, los chimú, se consideraban cada uno un país, una nación. Los incas eran una nación más, pero su misión de los incas, su intención era unificar a todos los pueblos, ¿verdad? Ese fue el intento, esa fue la consigna, el proyecto del Tahuantinsuyo. Entonces, como ellos los incas, ¿no? Iban conquistando, y si tú no te unías a su estado, ¿no? Te conquistaban, entonces fueron ganando muchas alianzas con muchos pueblos y mantuvieron las creencias y el estado de esa nación, simplemente que ahora tributaba para el Inca. Entonces, era una confederación, ¿verdad? Como una confederación. Pero los españoles llegaron y dijeron, no, esto es un imperio. Así de simple. Y hasta ahora creemos, ¿no? Y tenemos la idea generalizada de que fue un imperio. Pero no, fue muy distinto a los imperios europeos o del viejo mundo. El mundo de los incas, o el mundo andino en general, peruano es distinto a cualquier cultura en todo el mundo, ¿no? La filosofía, la cosmovisión, la forma de ver las cosas era muy distinta a la europea, a la asiática, es muy distinta, ¿no? Y es muy importante saber eso para entender esto. Porque cuando los europeos llegan, ¿qué te he dicho? Los europeos tienen una forma de ver el mundo, una forma de entender las cosas, una forma de pensar, ¿verdad? Para ellos, su vida es su religión, son muy fundamentalistas, ellos son capaces de morir y matar por su religión. La gente de esa época es así, ¿de acuerdo? Los europeos, ¿no? Igual los musulmanes, si hubieran llegado, hubieran dicho lo mismo, ¿no? Si tú no eres fiel a Alá, te vamos a matar. Eran así, la gente de la época era así. No había tolerancia, no había pues entendimiento por otras culturas. Para ellos eran la cultura pues que son hijos de Dios y los demás son unos infieles y todos deben morir, ¿no? Hemos pasado por muchas cosas en la humanidad para terminar con ese fundamentalismo, ¿no? El último de los grandes fundamentalismos tal vez fue el de los nazis en Alemania, que ellos creían que eran los únicos puros y los demás, los demás pueblos eran impuros, ¿verdad? Y han puesto tantos traumas en la humanidad que ya hemos entendido de que hay que tener tolerancia, ¿verdad? No hay que discriminar a nadie. Pero estamos en la época de los españoles, de la edad moderna.
La gente pensaba de esa manera, ¿verdad? Del siglo XV, siglo XVI. Entonces, esta gente, los tayanes, los cañaris y los chachapoyas, hacen una alianza con los españoles. ¿Para qué? Para terminar con el poderío incaico. ¿De acuerdo? Para terminar con el poder incaico, que se termine ese estado y volver a ser ellos libres. Por eso apoyaron a los españoles. Porque creían que los españoles eran un pueblo más que venía de una zona muy lejana, ¿verdad? Que nunca habían visto en su vida, que no eran de esa zona, sabían ellos muy bien eso, porque los españoles decían, venimos del Reino de Castilla, que somos gente que venimos de otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces los nativos entendían de que era un pueblo que les iba a ayudar a poner orden en el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba común y corriente, estaba en un, o estaba común y corriente, no, estaba en una época tranquila, estaba en una época de paz. No, el Tahuantinsuyo se encontraba en una guerra. El Tahuantinsuyo se encontraba en una guerra civil. Antes que llegaran los españoles, ya estaban en una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, cuando llegan los españoles en medio de esa guerra civil, los nativos que están en el norte, ¿no?, se unen con los españoles para poner fin a esa guerra civil y terminar con el estado inca y someterlo, ¿verdad? O, según los talleres, ser libres. ¿Qué pasa? Pizarro viaja hasta España. ¿Para qué? Para pedir permiso a los reyes para conquistar esas tierras. Porque Pizarro ya sabe que en el Cusco y está pisando realmente un territorio muy rico y que tiene alianzas con los locales para terminar con ese estado. Entonces, los españoles hacen una ley, los reyes hacen una ley conocida como la capitulación de Toledo. Esta capitulación les da el permiso a los españoles de conquistar en el nombre de la Iglesia Católica y del Reino de Castilla, ¿no? De conquistar, pues, esos territorios del Perú, ¿verdad? Incluso en ese documento le dice a Pizarro que él va a ser el alguacil, el protector de esa región, que se va a llamar ahora Nueva Castilla. El primer nombre oficial que le dan los españoles después de Perú, ¿no?, que se encuentra en los documentos firmados por el rey, es Nueva Castilla. Llega aquí de nuevo y con su capitulación tiene el permiso él de ir a conquistar. Entonces llega pues a Cajamarca, donde se encuentra Atahualpa. Tienen un encuentro entre Pizarro y Atahualpa. Y es ahí donde Pizarro condena a Atahualpa pues por todos los supuestamente crímenes que había cometido Atahualpa, y lo condena, ¿verdad? Atahualpa, muy inteligente él, sabiendo de que este hombre solamente quiere oro y plata, porque ya los conocía muy bien, Atahualpa dice, ¿qué es lo que tú quieres, no? A través de un traductor. ¿Qué es lo que tú quieres, Pizarro? ¿Quieres oro? ¿Quieres plata? Perfecto. Ah, según las crónicas, ¿no? Hasta donde alcance mi mano, te voy a llenar todo este cuarto de oro y dos más de plata. Pizarro pues no se lo podía creer y dijo, está bien, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó el día, Atahualpa llenó todos los cuartos de oro y de plata, pero igual Pizarro dijo, no hay crímenes que no se pueden dejar pasar, igual te vamos a condenar, ¿no? Y condenaron a Atahualpa. Y ahí empezó otra etapa en la historia que lo vamos a terminar la próxima semana. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Háganme llegar ahora porque ya se acaba la transmisión. Me considera bastante suma. Perfecto. ¿Alguien quiera participar rápido? Se va a desconectar esto en cualquier momento. Quedan unos minutos. Serán pues un minuto. Igual la clase lo voy a hacer. A ver, sí, dime. Ya, dime tú, ¿cuál es tu consulta? Sí, primero lo bautizan
y después lo ejecutan. Primero lo bautizan con el nombre de Juan, me parece, Juan Bautista. Pero antes de que lo bauticen y de que lo maten, le hacen una serie de, eh, como un juicio, ¿verdad? Le hacen una serie, le dan a él cargos que él no ha cometido, ¿no? Como te he dicho antes, para los europeos su forma de ver el mundo era muy distinta, ¿verdad? En esa época, para los españoles ser hereje, o sea, no creer en la religión católica, era un delito. Cometer, pues, fratricidio o matar a su hermano, que él supuestamente Atahualpa había mandado a matar a su hermano, que era Huáscar, ¿no? Era un delito. La poligamia era un delito, ¿verdad? Estar con muchas mujeres. La idolatría, creer en otros dioses que no sea la religión católica, era un delito. Pero yo te pregunto, ¿no? A cualquiera. Ellos no conocían a la religión católica, ¿cómo van a creer en un Dios que no conocen? Pero eso fue aprovechado por los españoles para condenar a la muerte, ¿verdad? Y lo ejecutan, lo mandan pues a la horca. Y un detalle no menor para terminar, Atahualpa probablemente ese no es su nombre real. ¿Por qué? Porque Atahualpa significa gallina atada o atar gallina, pero para los incas la gallina todavía no era conocida, no se conocía una gallina. Algunos presumen, y según algunas crónicas, el nombre era Atabalipa, ¿de acuerdo? Pero ya el nombre, pues, Atahualpa quedó en los registros. ¿Tu nombre cuál es el de la que participó? ¿Apellido? Claro, ya, perfecto. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Vamos a continuar con este tema porque es un tema muy extenso en la próxima semana. Así nos vemos, chicos. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal.